Loret de Mola, muy cuestionador, pero don Carlos, mientras usted adquiría su apartamento en este edificio donde tenía intereses García Luna, ¿usted no se dio cuenta de García Luna y de lo que ocurría en Miami? Carajo, usted, quien junto a Denise Dresser, junto a ¿quién más estaba? Ciro Gómez Leiva, junto a Joaquín López Dóriga, saludaban de pompa y nalgada a Peña Nieto. Oiga, tantita madre, por favor, don Carlos. Y tantita madre, teacher, no la chinguen, que es cantada. Ya no nos chupamos el dedo. No nos quieran dar a tole con el dedo, precisamente. Déjeme saludar a dos amigos de este espacio libre como el viento que le entran a la mesa de diálogo hoy martes 2 de noviembre. Saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios e investigadora del Instituto Mora. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Pues aquí encantada de este formato que vamos a tener como innovación, por lo menos en mi caso, y pues muy agradecida siempre de la invitación. Gracias, doctora, y saludo al coordinador del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, miembro de esta familia sin censura, Jorge Gómez Naredo. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Vicente, y hola, ¿cómo están, Leticia? Pues aquí también muy contento de estar en esta mesa. A ver, denme su opinión para entrar y dejar la víbora chillando de estas actitudes de Sandra Cuevas, cuando no sale con un perrito que dice que no va a sufrir más. Anda rescatando perritos Sandra Cuevas, pero manda hostigar a los pobres de la alcaldía en el área de Tlatelolco, que votaron por ella. Con esta Sandra Cuevas, muchas personas creo que tienen la oportunidad de entender lo importante que es el voto. Ya votaron por ella. Y ahora, ¿cómo ve la situación en la alcaldía de Cuauhtémoc, doctora? Pues mira, Vicente, yo creo que lo que estamos viendo ahora es un despliegue pues muy interesante, ¿eh? Yo creo que eso es parte también de la democracia, de las personalidades que se empiezan a proyectar en términos de, bueno, pues lo que ofrecieron. Esta persona, la señora Sandra, ella así hizo su campaña. O sea, aquí no hay ningún misterio, o quien se llame a sorpresa, pues la verdad es que pues no sé qué hizo, ¿verdad? Pero en realidad esa es su personalidad, así es su campaña. Cualquiera que se meta un poquito en sus cuentas o en su perfil, se podrá dar cuenta que así ha sido su trayectoria desde hace mucho tiempo. A mí me llamó mucho la atención el día que hicieron digamos que se fueron ahí al Congreso de la Ciudad de México y armaron todo un mitote allá afuera porque no los dejaban entrar cuando era una sesión solemne al interior del Congreso, y bueno, y todavía no eran además alcaldes ya en activo. Ella estaba subida en los hombros de un señor en una situación así como muy extraña, porque estaba haciendo como acrobacia y al mismo tiempo, bueno, muy exhibida, que no se esperaría eso bueno, yo no me lo esperaría, pues de una persona que tiene un cargo y el cual además en todo caso le permite tocar puertas y hablar directamente en su caso en ese momento con Martí Batres y cosas de este tipo. ¿Por qué? Pues porque es una personalidad en la política. Entonces, yo lo que veo aquí es una coherencia, fíjate lo que te voy a decir, es coherencia con lo que ha sido su trayectoria, su presentación política para este cargo. Yo vi un video muy fuerte donde ella dijo con palabras muy altisonantes que ella iba a ser alcaldesa, punto. Entonces, bueno, pues le hicieron el favorcito, la gente decidió votar por eso. Ahí está el resultado, Vicente. Así es, y para que vean que no exagero, Sandra Cuevas promueve en redes sociales el rescate de perritos. No me lo tomen a mal. Claro que se tiene que hacer, pero esta alcaldesa le apuesta al circo, a la maroma, al teatro, y parece que hay un sector de la sociedad mexicana a la que le gusta esto. Miren lo que pasó en Nuevo León con Samuel García. Bueno, lo mismo está ocurriendo en cierto sentido con la alcaldesa de Cuauhtémoc, con su alfombra roja para la toma de protesta, con sus vestidos de marca,
con el soltar las maripositas en el evento de toma de protesta. En fin, vea y escuche. ¿Cómo están, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc? Les saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero contarles una historia que afortunadamente terminó bien, terminó siendo una historia bonita. Él es Thor, ya lo bautizamos como Thor, es un perro que rescatamos el día de ayer, el Grupo Élite de Reacción Inmediata, un grupo que conformé yo precisamente para este tipo de injusticias. Thor estaba amarrado en la unidad habitacional Tlatelolco. Vean en qué condiciones lo tenían. Mira, Thor. Vean su cuello, Thor. Vean nada más cómo lo tenían. Debemos aprender a amar a los animales, a respetarlos, enseñarles a nuestros niños, a nuestros hijos, a amar a los seres vivos. Eso va a lograr un mundo mejor. Y aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc nos vamos a dedicar a estar rescatando a los animalitos que veamos en estas condiciones. Toro va a tener una nueva historia y va a ser un adaptado más que tengamos en nuestra demarcación. Conózcanlo, él es Toro. ¡Vamos, Toro! Qué emocionante historia de Sandra Cuevas. Espero que también le haya llegado este otro video, Jorge Gómez Naredo, para escuchar tu opinión de la alcaldesa. Este otro video de los vecinos de Tlatelolco, los vecinos pobres de la alcaldía Cuauhtémoc, esos a los que seguramente no ve con buenos ojos la alcaldesa. Suéltelo, por favor, Ceci, nuevamente. Estamos recibiendo mal a la gente. Sí, vinieron a visitarla. Es la primera vez en 10 años. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? No, Que ya ni conectáramos nada, que fuéramos recogiendo. No pueden vender, no tienen los permisos. Tienen los permisos. Ahorita les voy a hacer copia a cada uno de ustedes que traigan el permiso. Sí, la comunidad Tlatelolco, que quede eso bien claro. No pueden vender, no tienen permisos. ¿Vale? Y los permisos sí hay. Los permisos Ahorita ya les voy a traer. llegaron a todas las autoridades correspondientes. A lo mejor es Sandra falta de Cuevas, información. a ver, ponme aquí por favor. Sandra Cuevas, ¿qué pasó? Estos vecinos fueron los que votaron por ti. Estos vecinos fueron los que te dieron el voto de confianza. Gracias a Tlatelolco ganaste la alcaldía. Recuérdalo, veniste aquí a solicitarnos apoyo y el apoyo se te brindó. Ahora, ¿por qué no les brindas tú el apoyo a los vecinos? Porque todos son vecinos, vecinos que no tienen trabajo, vecinos que han perdido su trabajo por esta pandemia, vecinos que en su momento no tienen para medicinas o no tienen para comer, ¿sale? No tienen para comer y vienen aquí a esta verbena, a esta tradición que se hace año con año. Todos los primeros. Qué feo lo que voy a decir, pero ojalá que la misma sensibilidad que tiene la alcaldesa del PRIANREDE para atender a los perritos, la tuviera para buscar una cercanía con esa ciudadanía vulnerable. Mi querido Jorge Gómez Naredo, de ese tamaño, por lo que votó la gente en la alcaldía de Cuauhtémoc. Hola, sí, Vicente, pues fíjate que Sandra Cuevas es un personaje que, como muchos otros personajes, cuando logran, por ejemplo, este cargo de alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc o de la alcaldía Cuauhtémoc, pues lo que realiza es como este tratar de gobernar vía mostrar cosas, digamos, buenas, ¿no? Por eso rápidamente sus primeros, o lo que ellos entienden como cosas buenas. Entonces sus primeros videos pues fueron así como yendo a quitar cosas, a quitar de la calle y exhibiendo que hay cosas muy malas y que ella las va a cambiar, pero en realidad es como una estrategia de comunicación muy torpe, donde pues ellos prácticamente aprovechan cualquier elemento, como por ejemplo lo de los perros callejeros, que eso no solamente lo ha hecho ella, ¿no? También lo hizo, por ejemplo, Enrique Alfaro cuando recogió un perrito del periférico y después le puso y se lo llevó a su hija y qué nombre le ponemos, como si fuera esto como un gran símbolo de humanidad y de buen gobierno. Lo hicieron también la pareja, digamos, que gobierna Nuevo León, Mariana y Samuel, y pues ella también lo utiliza y lo explota. Y bueno,
esa es como la parte mediática que ella toma. Pero por otro lado también preocupa un poco el tufo autoritario que está tomando el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc. Una, pues haciendo proyectos que realmente no tienen el consenso, como fue este proyecto en la zona rosa, que fue muy criticado, en una parte pues quiere poner como si fuera el centro de Las Vegas, ¿no? Imagínate la zona rosa, transformarla en el centro de Las Vegas, porque supuestamente eso es símbolo de la modernidad y eso es símbolo de que hay progreso en la capital del país, lo cual es una visión también muy torpe de lo que se quiere para la ciudad. Y también estas cuestiones que se han estado exhibiendo a pocos días de haber tomado posesión, y que fue, por ejemplo, lo que sucedió también en la colonia Santa María de la Ribera, cuando, por ejemplo, había un exfuncionario que estaban protestando ahí y pues ella lo acusó de algunas cosas, incluso fue retenido, estuvo retenido más de 3 horas, no se le demostró absolutamente nada, y es este tufo muy autoritario que utiliza Sandra Cuevas, y que en realidad es como una especie de, yo me imagino que ya tiene como mucho interés en ser considerada como un gran liderazgo de la oposición en la Ciudad de México y que está tratando de construir su campaña. Pero lo que notamos es mucho autoritarismo, mucho tufo racista y lleno de discriminación. Recordemos también que Sandra Cuevas fue la que en un programa con Alarraqui, si mal no recuerdo, dijo que a ella no le gustaban los pobres. Lo dijo en un contexto diciendo, como yo había salido de una casa humilde, a mí no me gustan los pobres, quiero darle mucho a la población humilde, pero en realidad evidenció la forma en cómo se ve la pobreza desde una entidad que gobierna, una entidad que gestiona, como sería una alcaldía. Y a mí eso es algo que me preocupa realmente, ¿no? Porque la forma en cómo se están llevando a cabo pues, las acciones en la alcaldía Cuauhtémoc, pues es esta manera, una, de hacer política, como vía Facebook, vía Twitter, vía vamos a salir en las mañanas a que vean que estamos trabajando, y lo otro, pues estos vicios muy, muy, muy claros en la gestión de esta alcaldesa. Y habría que recordar también que parte de que ahora ella sea la que dirige la alcaldía Cuauhtémoc, pues tiene que ver con cosas que sucedieron en Morena y también con la forma en cómo operaron ciertos miembros de Morena en esa alcaldía para hacer alcaldesa a Sandra Cuevas. A ver, déjenme proponerles otro tema. Felipe Calderón anda en Glasgow en esta conferencia contra el cambio climático de la ONU. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, anda en Glasgow, además de visitar la ciudad y de emocionarse por la belleza de la ciudad, también anda criticando la falta de sensibilidad y compromiso del gobierno de la 4T, del gobierno de López Obrador, con el cambio climático. Hay periodistas como Pedro Ferriz Híjaro, comunicadores o lo que quieran, como le quieran llamar, al hijo de Pedro Ferriz de Con, que critican a Andrés Manuel López Obrador, pero estaba viendo a nuestro amigo Mario Campa, analista, experto, que dice, según la consultora Ember, México fue el país que más redujo su consumo de carbón en el G20 durante el último año, 2019-2020, con una caída del 48%. Pues creo que les tumba con datos duros el discursito que traen personajes como Felipe Calderón, por ejemplo. Vean el discurso de Sir David Attenborough, de los más poderosos en la reunión de líderes del COP26, ayuda a entender cómo ha aumentado la concentración de carbón en el último siglo y cómo se relaciona eso con el cambio climático. Y pues opiniones como las de Pedro Ferriz Híjar que se caen a pedazos. Pónmelo, Ceci, nada más para escucharlo, y también escuchamos la opinión de la doctora y de Jorge. Antes que nada, festejar el Día de Muertos. A todos los que se han ido, desde aquí nuestro reconocimiento y el hecho de que sepan de que siempre van a estar en nuestros corazones. Decía mi abuelo, en paz descanse, que ya nos encontraremos en esta o en cualquier otra realidad. Pero bueno, hablemos de temas políticos.
Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de todos los líderes del mundo, se decidió ir a la chingada a pasar unos días de merecido desasosiego. Con eso que trabaja mucho más que el promedio de los mexicanos, el presidente bien merecía un descanso allá en este rancho que tiene en Palenque y cuyo nombre le cae como anillo al dedo. Pero bueno, manda al presidente Andrés Manuel López Obrador a un poco experimentado canciller, Marcelo Ebrard Casaubon. En pocas palabras, lo único que ha hecho ha sido, pues, ir a hacer el ridículo. Ya lo conocen, buscando a gente para tomarse la foto. El poder de las fotos, eso sí, hay que ponerlo como consideración. Marcelo con Angela Merkel, Marcelo con este, Marcelo con el otro, pero sin embargo reuniones de sustancia, en donde el canciller mexicano haya tenido una interacción A ver. Esta es la lucha por la narrativa de siempre, doctora Leticia Calderón Chelius, Jorge Gómez Naredo. Estos personajes que tienen espacios en medios de comunicación aplaudirán a un Felipe Calderón que se toma la fotografía con Joe Biden y la bandera de México. Aplaudirán a Felipe Calderón tomándose la foto con Angela Merkel. Aplaudirán a Samuel García con su inglés peñanietesco participando en una de estas mesas de diálogo, pero no reconocen la labor del gobierno de la 4T y la misión que encabeza precisamente Marcelo Ebrard. Denme su opinión de todo esto que estamos viendo y escuchando, doctora. Fíjate, Vicente, que a mí me gustaría polemizar un poco, porque yo creo que es muy interesante. Primero que nada, en el caso de este señor Ferriz de Con, bueno, pues es un personaje menor. Francamente, me parece que él habla como podría hablar cualquier vecino y lo único es que, bueno, agarra y tiene la cuenta de YouTube y hay gente que lo sigue. Y francamente su opinión me parece muy secundaria, incluso muy repetitiva, muy de esto que se monta. Hay excelentes youtuberos que dan una cantidad de información que, bueno, pues obviamente descalifica lo que este señor dice porque se le ve muy visceral y ardido, pero yo lo quiero poner aparte, porque mira, yo más bien lo que quisiera poner acá es el hecho, porque que vi la presentación y di un seguimiento a esta presentación de Samuel, el gober de Nuevo León. Se me hizo interesante porque mira, yo creo que sí nos pone una cierta presión potente. Hace rato hablábamos de la alcaldesa de acá también, de la Cuauhtémoc, y es que ese tipo de personajes logran llegar a los gobiernos por el voto, porque la gente vota por ellos, y entonces no hay que desestimarlos tan fácilmente. En el caso de este señor Samuel, a mí se me hace muy interesante, Samuel García, se me hace interesante porque fue a dar un breve discurso, lo que yo alcancé a oír, que tenía que ver con retomar y destacar mucho el caso de Nuevo León. Y puso un punto que no es menor, y es el hecho de que en todas estas discusiones a nivel de acuerdos internacionales y por salvar al mundo, y siempre la meta, o por lo menos la meta en este momento que se ha planteado es el 2050. Oye, Vicente, 2050, francamente le cuelga, y francamente espero que lleguemos. Digo, yo más bien yo ya ni digo nada, pero, ¿me entiendes? Hay una parte donde él coloca el tema de la juventud y él dice, no nos están representando, y yo creo que ahí tiene un punto importante que hay que jalar y que hay que rescatar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, más allá de la pugna político-electoral local, y que yo digo, no se haga menor y no se descarte porque hay que darle seguimiento, es muy interesante cómo estos personajes al final hay quienes los votan, hay quienes están dispuestos a darle su confianza, digamos, para que los represente. Luego se podrán arrepentir o no, pero la realidad es que pudieron ser convencidos por ese tipo de gente. Y ha pasado en otros países. A mí me recuerda mucho esta mujer de la Cuauhtémoc a una brasileña que también así logró acaparar gran cantidad de votos, y es interesante porque es un personaje de verdad tremendo, ¿no? Pero bueno, parece ser que el caso de Brasil, y ahí en este caso Bolsonaro, incluso en estos espacios internacionales, pues la verdad es que ya le hacen el feo muy claramente. Pero bueno, entonces yo te decía de este gobernador de Nuevo León, porque ubica una serie de temas que sí vale la pena tomar y reflexionar a partir de lo que la diversidad política de nuestro país también está marcando. Yo sí creo que la oposición hace
contribuye cuando pone temas, cuando empieza a discutir, cuando plantea agenda, y no solamente se queda en el golpeteo, y no solamente dice, digamos, cosas absurdas o inventos o planes que no tienen un sentido. Cuando tú ves de repente que hay algunos elementos que se podrían dar un seguimiento, pues esa es la pugna política. Y ahí es donde yo quiero polemizar, porque justamente a mí me parece que la diferencia entre este comunicador, digamos, más desde su casa, Ferris de Con, ¿no? Que él, pues, el ataque, el golpeteo, dice lo mismo, el mismo chistecito de que el nombre del pueblo del rancho de López Obrador, ay, bueno, ya, si hasta López Obrador contaba el chiste, ¿no? O sea, sin ninguna gracia, sin aportar, sin dar ningún análisis, pues no, porque es una persona que realmente no está en esa tesitura. Lo interesante es cuando empiezas a ver que hay otros argumentos con otro estilo. Bueno, a mí me dio hasta risa, ¿no? Porque Samuel García, hablando en inglés, pues digo, habla bien inglés, pero con el acentote norteño. Entonces me daba mucha risa, porque hay una parte en la que también regionalmente tenemos identidades muy diversas, también tenemos problemáticas muy diversas, y eso no se nos puede olvidar, que el juego político en un país democrático implica digamos, si tú quieres una parte del golpeteo, que bueno, que yo lo descalifico, el que es así, digamos, pedestre, sin ningún sentido más allá del lugar común. Pero ya en una pugna, en términos de temas, de agenda, de discusión, bueno, vamos, eso es lo que estamos discutiendo a nivel global, Vicente, que es qué país, qué planeta es el que queremos perfilar. Y algunos queremos perfilar un mundo donde haya mucho más cooperación y una lógica de no solo individualista, sino también una lógica en la que cabemos todos. Y hay otros que insisten en que el modelo propio pues tendría que ser una cuestión donde sobrevivan los más fuertes únicamente. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que perfilar la mirada, y por eso me pareció muy interesante empezar a darle seguimiento a algunos textos nuevos, gobernadores, alcaldes, jefes de algo, Vicente, porque tienen un cargo y una representación. Así lo veo, a ver cómo lo ve Jorge también. Pues vamos a escuchar a Jorge después de mencionarles que no solamente el hijo de Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz Híjar, tiene opiniones con mucho respeto, lo voy a decir, muy pendejas, sino que grandes periodistas, grandes plumas de México como Raimundo Rivapalacio, nótese mi sarcasmo, petardean, pero gacho en el análisis. Dice: el poder de las fotos, Roma y Glasgow, sedes de las cumbres del G20 y la COP26, donde dos políticos aprovecharon los símbolos en forma de imágenes para enviar mensajes de poder al otro lado del Atlántico. Dos ciudades europeas se convirtieron el fin de semana en una plataforma política semiótica. Roma y Glasgow, sedes de las cumbres del G20 y la COP26, con enormes arterias comunicantes donde los políticos aprovecharon los símbolos en forma de imágenes para enviar mensajes de poder al otro lado del Atlántico. Miren nada más que ha arrastrado Raimundo Rivapalacio. Marcelo Ebrard y Felipe Calderón hicieron lo que hace décadas Algirdas Julien Greimas, el lingüista lituano, escribió sobre la piedra: la principal virtud del poder es la de existir. Los dos, con tácticas similares, utilizando el lenguaje de los signos, los estiraron al máximo para provocar reacciones que, por la tolvanera que provocaron, confirmaron su éxito. Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, acudió a la cumbre del G20, que reúne a las 20 principales economías del mundo en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones sobre sus gestiones épicas y lo que dijo logró en Roma, aunque magnificó los hechos, sus gestiones fueron irrelevantes gracias a la desinformación y a lo limitado de la memoria histórica en México. No fueron tan poderosas, sin embargo, como las fotografías que se tomó con Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron y el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Las imágenes no pasaron desapercibidas en México. Da pena ver a un secretario de Relaciones Exteriores correteando a jefes de gobierno en los recesos del G20 para tomarse una fotografía y exhibirla como si fueran reuniones de trabajo, escribió en Twitter el embajador Agustín Gutiérrez Canet, tío político del presidente López Obrador y crítico persistente del canciller. Patética simulación mediática, agregó. El objetivo no se logró, cuando menos para Ebrard. El espacio natural que le deja el presidente lo ocupa sin problema.
Si fue pura palabrería lo que dijo que hizo y consiguió, es secundario y motivo solo del análisis de quienes están interesados en los temas y se preocupan más por la sustancia que la imagen. Pero para efectos de su precandidatura presidencial es más poderoso ver que estreche la mano de Biden y platique con Tedros que observar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sentada como adorno en un acto presidencial en Campeche o realizando un video para difundirse en las redes mientras viajaba por carretera a Guanajuato para acudir al Festival Cervantino. Se puede mirar para comprender mejor el alcance de su tino mediático que mientras Ebrard formaba parte, aunque en el asiento de atrás, del club de los líderes más poderosos del mundo, el presidente López Obrador se dedicaba a dar el parte rojo de la explosión de un gasoducto de Pemex en Puebla, resultado de una fallida guerra contra el huachicol, el glamour contra la muerte, imágenes en un esquema semiótico de la política que es tanto como la luz y la sombra. Ebrard continuó en la conversación pública con sus fotografías mientras el presidente tomaba los días de Todos los Santos y de Muertos como asueto, y Sheinbaum regresaba de tomas de posesión de gobernadoras que a nivel nacional a poco se importaron. Calderón tuvo un día de campo ante el espacio vacío que le dejó López Obrador porque no quiso ir al COP26, donde más de 120 jefes de Estado y de gobierno pronunciaron discursos. El expresidente, que es un militante del medio ambiente, utilizó las imágenes como contraste. Desde el salón plenario donde se inauguró la cumbre climática y se discutió la agenda, subió fotografías a Twitter mostrando su activismo en este mundo que incomoda y molesta a López Obrador, y continuó con una gráfica que se tomó con la canciller federal Merkel, de quien recordó visitó 2 veces México, y con la ministra chilena del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, que presidió la COP25. Su presencia, sobre todo su protagonismo en Glasgow, fue producto de un fuerte ataque en las redes sociales desde cuentas, muchas de ellas, pero no las únicas, asociadas con la oficina de propaganda de la presidencia, que lo descalificaban y presentaban como un político liquidado que no tenía ninguna representación para haber sido invitado. Fueron disparos al aire. Calderón es miembro de la junta directiva del World Resources Institute, que trabaja con gobiernos, empresas, instituciones multilaterales y ONGs en todo el mundo. Presidente honorario de la Global Commission on the Economy and Climate, que integran varios jefes de Estado que analizan los riesgos económicos dentro del cambio climático, y preside la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo, por lo que a nadie extrañe que este es el Gran Premio de México el próximo domingo. Los contrastes fueron enormes con López Obrador y su gobierno. Su desdén, o quizá complejos por los eventos internacionales, dejó libre el espacio para Ebrard, que machucó a Sheinbaum en la estrategia semiótica y dejó a Calderón como un ambientalista en la línea que avanza a todo el mundo, frente a un presidente mexicano que quiere sentar el futuro mexicano sobre energías que están en proceso de extinción. Sin estar directamente asociado con esas imágenes, se sumará al imaginario la delegación mexicana de bajo perfil encabezada por María Luisa Albores, secretaria del Medio Ambiente, mientras que la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, el corazón de la COP26, es Patricia Espinosa, canciller de Calderón. Es un misterio que López Obrador, un maestro en la semiótica, como lo demuestra en las mañanas en Palacio Nacional, no anticipara lo que podía suceder. No es que fuera a Europa y saliera de su zona de confort, sino que manejara mejor sus fichas, por ejemplo, repartir el protagonismo en Roma con el secretario de Hacienda o enviar como cabeza de la delegación mexicana a Glasgow a su candidata designada Sheinbaum. No se puede alegar que fue por posicionamiento político. Los autócratas más conspicuos del mundo también faltaron a la COP26 y al G20, sino quizá por soberbia o resultado de su visión aldeana y ensimismada. Así o más venenosa la columna de Raimundo Rivapalacio, Jorge Gómez Naredo. Bueno, la columna de Rivapalacio pues va enfocada en esto. Creo que hay un discurso que han querido montar y que han tratado de construir. Recuerda que la oposición, pues en cualquier elemento que puedan, que les traiga, que les reditúe, ya sea en golpeteo o ya sea electoralmente, pues ellos lo van a utilizar. Y creo que han construido este discurso de tratar de colocar al gobierno de a Andrés Manuel mismo, y a toda la administración como una administración que no está a favor de, digamos, de las energías renovables, de luchar a favor del país, de luchar por la economía, por la ecología, ¿no? Y entonces han visto o han tratado de colocar a la administración de Andrés Manuel como una parte
no le importa eso, y han encontrado como varios elementos, ¿no? Que después han repetido de forma a veces, o la mayoría de las veces, muy engañosamente, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la refinería de Dos Bocas, en contraparte a que Ricardo Anaya utilizaba un auto eléctrico, ¿no? O en muchos elementos se han visto, digamos que en ese matiz, ¿no? Colocar, crear la imagen de que el gobierno de Andrés Manuel está en contra del medio ambiente, y por otro lado, estos opositores que se visten digamos, de adalides del medio ambiente. Por ejemplo, el caso de Felipe Calderón, que ahí, bueno, va además de fotografiarse con líderes y siempre repasando como el pasado, como que no ha superado la época en que fue presidente. Cuando habla de Al Gore, dice, bueno, es que cuando Al Gore estaba, entonces yo era presidente, entonces hicimos muy buenos amigos, ¿no? O lo mismo con Merkel, ¿no? Es que cuando yo era presidente y visitó, pues, tal cosa. Y lo mismo que pasó con Biden, ¿no? Cuando Biden era vicepresidente y yo era presidente, el tipo está como una obsesión por seguir mandando, que yo creo que le afecta mucho, y además pues es como sus ansias de poder y de colocar a una persona que le sea fiel en la presidencia. En este caso intentó con su esposa Margarita Zavala. Ahora, en el caso de Samuel García, más allá de que algunos de sus elementos diga o no diga, yo creo que aquí un poco no coincido tanto con Leticia, porque en realidad es parte de esta campaña política, ¿no? Es decir, Movimiento Ciudadano como partido político siempre ha abonado a esta campaña de colocar a Andrés Manuel como un irracional en cuestiones ecológicas y colocar a sus liderazgos como los que van a salvar, ¿no? Clemente Castañeda, que fue coordinador de los senadores y que después fue dirigente del partido y que ahora ya no sé qué sea, ahí en Movimiento Ciudadano, pero él siempre abona esto, ¿no? Incluso ponen imágenes de terrible. Lo último fue una cosa absurda, ¿no? Echándole la culpa a Andrés Manuel López Obrador porque no salvaba los glaciares en el mundo. Y entonces dices, es que en Suecia salvaron 1 metro cuadrado de glaciar y cómo es posible que Andrés Manuel no lo salve. Una publicación verdaderamente absurda. Y entonces este partido Movimiento Ciudadano creo que le ha apostado a eso. Enrique Alfaro trató de hacerlo, pero Enrique Alfaro, como es tan bravucón, como es un personaje como el bravucón de la clase, no, que yo no, que algo, no le salió tanto. Y creo que en ese sentido lo que han utilizado Samuel García es esto, ¿no? Colocarse, lograr inmiscuirse en esa parte y luego reivindicar ese elemento. El problema y me parece que el problema con las emisiones contaminantes y con todo, es un grave problema que tenemos. Y por supuesto que ahí habría que pensar también en esta cuestión de especialistas, y también habría que ver hasta qué punto estas cumbres sirven, más allá de hablar del tema, que es importantísimo, si realmente estos países han contribuido. Estados Unidos durante mucho tiempo pues ha asistido a las cumbres, pero no les ha hecho caso, ¿no? Y sigue siendo el país que más contamina, seguido de China, y que a veces le quiere echar la culpa a los países subdesarrollados que contaminan menos, como culpándolos de todo lo que está sucediendo. Pero creo que sí hay un elemento de comunicación y de golpeteo muy claro en esto de tratar de colocar al gobierno de Andrés Manuel como un gobierno irracional respecto a el mejoramiento del medio ambiente, y que quizá pues no sé, así como lo pinten, y además no lo pintan como en el caso de Felipe Calderón, que en el caso de Felipe Calderón me resulta verdaderamente cínico como un personaje con tanta, digamos, cola que le pisen, esté todavía en la agenda pública, ¿no? Y sea como retomado por los medios como una voz digna de ser escuchada, más que como una voz que yo creo que es voz de delincuente, ¿no? Que había un tuit muy interesante que hubo, ¿no? ¿Se acuerda de todo lo que sucedió en su sexenio, Felipe Calderón, y de todas las visitas que tuvo, pero no se acuerda que su secretario de seguridad era el líder del narcotráfico en México, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es me parece que uno de los elementos que resaltaría de ello. Yo invitaría a Felipe Calderón que si quiere tomarse una fotografía que con Joe Biden no vaya tan lejos a Glasgow, con que vaya a Estados Unidos, hombre, que se anime.
A ver si se toma una buena fotito con uniforme anaranjado. Doctora, ¿avanzará la caravana migrante? Ya hay muertos, hay heridos, incluso hay en un enfrentamiento con la Guardia Nacional. Cuénteme qué es lo que ocurre con esta situación que debe de ocuparnos a todos. Pues es muy preocupante, Vicente, porque volvemos al mismo esquema en el cual en este momento, bueno, lo que estamos viendo es una política de contención con otro estilo, con esta perspectiva de que no van a atacar directamente a la población que camina, pero al mismo tiempo pues les impiden siquiera subirse a ningún tipo de vehículo motorizado y por tanto pues la gente obviamente se está desgastando. Ahora vemos, esto fue no con la caravana, lo que yo he leído y lo que he dado seguimiento, sino el caso de un grupo que se trató de evadir de algún retén, que por cierto está lleno el país de retenes y hay un perfil racista porque detienen a la gente y porque le están pidiendo a todas las personas para subir a un autobús un documento que, bueno, pues te lo han pedido y eso ya está contra nuestras leyes, pero que adicionalmente las personas los choferes incluso de los autobuses, de estas agencias que viajan por todo el país, pues al final se están volviendo el brazo de vigilancia del Instituto Nacional de Migración, porque deciden a quién no, y quién tiene, digamos, físico que no parece mexicano, bueno, con lo que eso pueda implicar. Estamos abriendo una caja de Pandora muy peligrosa, Vicente, con ese tema, y yo creo que sí tendríamos que alzar mucho la voz porque nos incluye a todos. Y la otra que te decía es que, bueno, sí hubo una situación en la cual al tratar de evadirse de uno de estos retenes, pues hay una persecución, hay un intercambio ahí, me parece que ni siquiera tan intercambio, sino un ataque directo de la autoridad ante esta evasión, que ahí es donde no hay mucha claridad y tendremos que esperar, digamos, el peritaje concreto, pero bueno, en este uso de armas, pues sale una persona muerta, Vicente, y otras personas heridas. Entonces hay una confusión, pero no es la caravana en sí, es otro grupo que también intentaba pasar con en esta lógica de ir atravesando nuestro país, como ocurre absolutamente todos los días desde hace décadas, pero que en esta ocasión pues lo estamos escuchando. Me parece muy lamentable, muy triste, y al mismo tiempo, Vicente, una parte en la que yo no entiendo bien cuál es el sentido de no generar una política migratoria que realmente acompañe un proceso más allá de solamente querer, digamos, ir cambiando la retórica. Yo creo que sí hay mucho que se puede hacer, hay mucha gente que ha seguido estos temas desde hace mucho, y te insisto, hay un punto en que al final de cuentas se generaliza una serie de prácticas en las cuales se genera una xenofobia que es muy delicado de abrir en un país como el nuestro. Y yo creo que la autoridad se tendría que hacer cargo y responsable de lo que está ocurriendo. A mí me gustaría, discutir lo otro que comentaba Jorge, pero yo entiendo que por economía de tiempo, bueno, pues no me extiendo en ese punto, Vicente. No, pues échele, doctora, aprovechemos para cerrar pero no tanto que con otros temas. Justo, porque me interesó mucho la perspectiva de Jorge, y yo solo decir dos cosas. Miren, una cosa, ¿qué dicen los de Movimiento Ciudadano y que siempre están atacando? Bueno, pues ¿por qué no van a atacar si son la oposición al gobierno? Ahí lo que toca es ese otro discurso que desde el gobierno se plantea y se desarrolla, y en todo caso desde el mismo Morena, vamos a decirlo en términos del partido en el poder, ¿no? Pero asustarnos, bueno, no dijo eso Jorge, obviamente, pero yo lo pongo en mis palabras. Asustarnos o querer que no digan o que no critiquen los opositores, bueno, pues no procede, porque la oposición critica. La oposición tiene esa ventaja, que no está en el gobierno, que no está en el poder y puede decir y despotricar de lo que sea, y hasta, a mí lo que no me gusta son los tonos, los estilos o la falta de argumentos, pero de que haya una crítica, bueno, pues es lo natural a toda oposición. Esa es una. Y que lo vayan y lo digan en un escenario internacional, yo sí les voy a decir una cosa. Esto ocurre en todo el mundo. Es más de consumo doméstico, local, para nosotros. O sea, las fotos que mande el señor Felipe Calderón, su selfie, ¿no? Porque yo no creo que nadie le tomó la foto, pues es para él mandársela a sus hijos o al tumbaburros, o a ver a quién le hace caso, ¿no? En realidad se ve
muy solo, o sea, digo, tú ves allá un personaje de ese tipo y te das cuenta lo inmensamente solo que está y que tiene que ir para hacer eso, para consumo local, para mandarlo al país. No tanto que alguien lo reconozca ahí, ni quien lo pele. Es un empleado más de muchos. ¿Quiénes la giran en ese contexto? Pues los representantes de los países. Evidentemente que no esté la presencia de un presidente, como sería en este caso López Obrador, bueno, cállate la boca, ¿no? Pero eso no resta a que, en este caso, Marcelo Ebrard, que además se las pinta solo, ¿no? Para andar y ponerse. ¿Por qué? Porque además él tiene mucha experiencia internacional y eso, pues a mí más bien me impresiona mucho que un personaje como López Obrador, que bueno, a cualquiera tal vez le atraería esta cosa de los reflectores, pues al final de cuentas somos seres humanos, Vicente. Esta cosa de que pues lo adularía, ¿no? Alguien le preguntaría, alguien lo saludaría, lo felicitaría. Digo, se estaría en un escenario muy favorable, ¿no? Porque es un escenario donde todos son grandes estrellas de la política, todos los ahí presentes. Pero pues él no tiene esas ínfulas, él no tiene esa pretensión y está dispuesto a cederle el lugar, los reflectores, el espacio a Marcelo Ebrard. Y juégala, amigo, juega esa jugada. Entonces, a mí eso me impresiona, ¿eh? No cualquiera, y de hecho yo no conozco ningún político que se haya atrevido a algo así, a ceder y decir, mira, ese reflector no es mío. Y bueno, podría tener otra lectura desde lo político, ¿no? Que si el espacio vacío o no. Francamente, es un escenario en que se va y se discute de política y sobre todo de ecología, y lo que importa son los acuerdos, y no solo los acuerdos, sino lo que de veras se cumple. Jorge decía, y tiene toda la razón, Estados Unidos son los líderes, Estados Unidos ha estado ahí siempre, ahora no está ni Rusia ni China, digo, los otros grandes en este tema. Entonces, realmente hay una cosa de mucha simulación, porque finalmente no son solo los acuerdos, sino las decisiones. Y por eso, pues, yo quería decir esto como a modo de polemizar un poco, ¿no? Decir, no nos dejemos marear demasiado. Lo que van y dicen que dijeron, o que fueron y saludaron, júrenlo, que si ustedes o yo hubiéramos estado ahí y nos acercamos tantito a la Merkel, pues acabamos tomándonos la selfie y parece que nos estábamos saludando. O sea, no es cierto, es mentira. La diferencia es cuando hay un reconocimiento, porque es oficial, más allá incluso de las personas, pero que llegue el canciller mexicano representando al gobierno mexicano a nombre del señor presidente de este país, hay una diferencia muy grande y eso, bueno, pues hay que darlo por punto a favor, en este caso, pues a Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, que diga o no, a mí hasta penita me daba, la verdad, a Felipe Calderón ahí haciendo el oso, pues sí, con su tarjetita esta de Iberdrola, mano, ahí, o sea, es como de pena ajena. Y por eso, insisto, es para consumo doméstico, más que nada, ni quien fuera de ahí lo pele ni lo reconozca. Es más, a lo mejor alguien le dejó el portafolios para que se hiciera cargo en lo que estaban las conferencias, creyendo que era uno de los encargados ahí para llevar los papeles de los big chiefs, de los verdaderamente importantes, Vicente. Así es, y estaba desde hace unos días siguiendo estas declaraciones de la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, que ha presentado una queja contra Claudia Sheinbaum por la tarjeta de Claudia, o esta tarjeta de programas sociales, mi querido Jorge. Yo anticipo una campaña desde el panismo, desde el prianredismo, para atacar a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum y a todos los personajes que puedan tener oportunidad de arrasar como candidatos de Morena en el 2024. ¿Por qué? Por los dichos de Marco Cortés, de que están en el PAN asumiendo su realidad, que para el próximo año, por ejemplo, van a perder 5 de las 6 gubernaturas en juego. Pues yo creo que si con esa honestidad hablan del 2024, en el panismo, en el priismo, en el perredismo, deberían de irse preparando para perder estrepitosamente, tal vez igual o peor que en el 2018, esto para el 2024, Jorge. Sí, fíjate, Vicente, que estas campañas, creo que sí es muy interesante. Retomando lo que decía la doctora, evidentemente, pues no es una cuestión de así han actuado, así van a actuar y seguramente seguirán actuando los de oposición y es su función, ¿no? Ser oposición y criticarlo.
pero también es creo que una labor, ¿no?, informativa, también ir desmontando y ir como evidenciando esos discursos. En el caso de MC, que no necesariamente son solo oposición, son la oposición a nivel nacional, pero ya también son gobierno, ¿no? Es gobierno en Jalisco y es gobierno en Nuevo León. Por ejemplo, MC también ha reivindicado mucho la lucha de las mujeres, lo cual hubo un momento en que también eso lo tuvo en contra de Andrés Manuel. Y, por ejemplo, tienen el Congreso ahora en Jalisco completamente controlado. Ellos tienen todos los votos para aprobar la despenalización del aborto y llevan 3 años y no lo han apoyado, ¿no? Entonces, también es esta cuestión muy hipócrita, como en el caso de los discursos ecologistas de estos personajes de Movimiento Ciudadano. Y claro, pues yo creo que lo que ha faltado al gobierno de Andrés Manuel es una oposición también un poco más digna, ¿no? Y que vaya más allá de este Felipe Calderón, por ejemplo, desesperado por tomarse fotos y por decir, yo soy todavía un personaje que me deben de tomar en cuenta porque salgo en una foto con Joe Biden, ¿no? Es más que la soledad de Felipe Calderón, creo que es la desesperación de tratar de mantenerse en un sentido más allá de toda la parte. Ahora, esta declaración de Marco Cortés es muy interesante, este audio que se filtra en una conversación entre panistas en Aguascalientes, porque prácticamente asume la derrota de 5 gubernaturas, poco menos de un año de que se celebren las elecciones. Pues es decir, la derrota de la oposición electoral es verdaderamente enorme. Es decir, saben ellos que no van a poder competir, saben ellos que están completamente en la nona, que no tienen bases, y yo creo que lo que han decidido hacer, en lugar de reestructurar, en lugar de plantear un proyecto de nación distinto al que tiene Andrés Manuel, que en realidad tampoco lo han delineado, solamente han dicho que el populismo no es bueno y que el autoritarismo y bla, 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 en lugar de plantear una alternativa que pudieran ellos imaginar, describir, delinear, pensar, exponer, pues lo que se han hecho es como el golpeteo a las figuras que puedan tener puntos, ¿no? Y el caso de Claudia Sheinbaum y también el caso de Marcelo Ebrard, pues son evidentes, ¿no? O sea, vamos a tener una constante guerra contra estos dos, que son los más claros liderazgos de Morena, y lo estamos viendo ya, ¿no? O sea, la declaración de Vicente Fox, donde le dice, donde se enoja con Claudia Sheinbaum porque no soluciona la delincuencia en el Estado de México, que es ya una cosa como de risa de Vicente Fox. Lo mismo con esta senadora, lo mismo con otros muchos que han estado criticando todo lo que ha hecho Sheinbaum y todas estas recientes salidas que tuvo a Baja California, a Guanajuato y a Colima, y que seguirán haciéndolo, y lo mismo que ha seguido, ¿no? Por ejemplo, tratar de desprestigiar que Marcelo Ebrard vaya a una cumbre, que se tome una foto y, bueno, decir que no, que cómo es posible y tal. Es decir, por supuesto que vamos a ver todo esto más común, es decir, estos ataques a estos, no solamente ya Andrés Manuel, sino dirigidos contra Marcelo Ebrard y contra Claudia Sheinbaum, pues van a ser muchísimo más constantes. Incluso no solamente desde la oposición, ¿no?, sino también desde, creo yo, algunos grupos de Morena que no están de acuerdo con estos dos liderazgos, ¿no? Entonces, creo que es parte de ello. Lo que sorprende es que el PAN esté tan decidido a perder prácticamente todo, ¿no? Eso es la declaración de Marco Cortés es la declaración no solamente de un dirigente derrotado, sino de un partido completamente en la lona, que solamente dice, pues hay que hacer el esfuerzo de ganar en una gubernatura, porque lo demás, pues ya lo tenemos perdido, ¿no? Eso es verdaderamente impactante. Jorge Gómez Naredo, siempre agradecido por tu generosidad. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que apoye tus trincheras independientes? Bueno, pues estoy en polemon.mx, que es un portal. Ahí sus redes sociales es Revista Polemon y Polemon y Revista Polemon tanto en Twitter como en Facebook. Periódico Regeneración, ya tenemos el próximo número. Yo espero que a mediados de noviembre esté circulando por varias partes del país. Y bueno, a mí me encuentran como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo
en Facebook. Mi querida Leticia Calderón Chelius, doctora, ¿en dónde te buscan a ti en redes sociales? Y también agradecido por formar parte de estas mesas de diálogo. No, hombre, la agradecida soy yo, Vicente, pero me quedé con ganas de echarle a lo de la Kenia López Rabadán, ¿eh? Ahí sí yo me quedé así como agárrenme. Pero mira. No te quedes, no, a ver, doctora, no te quedes con las ganas. ¿Qué? Aprovecha. ¿Mandé? Aquí no te quedes con las ganas, suéltate la greña, como decimos en Sonora, y aprovecha. Bueno, pues mira, entonces @LetiChelius, pero yo lo único que quería decir es otra vez, la oposición es importante. Lo que es interesante es cuando tienes una oposición que, pues no la juega en términos de discurso. Lo que dice Kenia López tiene un punto importante. La manera como se está proyectando y se está, digamos, ya empezando su campaña, literalmente, Claudia Sheinbaum, hay que empezar a verlo, hay que cuestionarlo. Sí creo que es delicadas algunas de las cosas que se están diciendo. Le doy la razón en el punto. ¿Cuál es, digamos, mi parte como crítica? En el momento en que vuelve a caer en este discurso de la ciudad se está cayendo a pedazos, la ciudad ingobernable, bueno, pues ahí es donde pierde solita. Por no tener esa capacidad de mesura, por quedarse en el puro grito, por quedarse en este discurso de que todo está mal y entonces los otros de los 30 millones son una bola de locos, o la lista de los tontos, ¿no? De que ellos suponen que ellos tienen la razón y los demás son totalmente absurdos. Bueno, pues caen en su propio error de no construir un relato realmente importante que incluso aporte políticamente, Vicente, porque yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los recursos públicos para no ser utilizados en términos de campaña política. Entonces, algo que me parece que podrían construir y que en ese sentido les diera ciertos elementos, la verdad, los acaban descalificando y deslegitimando, casi como decir que Xóchitl Gálvez es ciclista, Vicente, y con todo respeto, pero pues no, ni quien le crea. Entonces, yo sí creo que tendrían que sentarse a pensar. La elección misma del tal Marco Cortés a mí me da a entender que ahí hubo una discusión donde no perfilaron realmente la capacidad que podrían tener, y la renuncia, como bien dice Jorge, en términos ya desde este momento de decir, miren, la verdad es que no vamos a avanzar. Lo que solo muestra es que, bueno, pues está nada más dando golpeteos y puro grito de parte de Kenia López. Lo que podría haber sido un buen argumento se cayó solito, Vicente. Eso era lo que quería decir, bueno. No me quería quedar con eso. No, saquemos todo para que no se nos haga cáncer. Nuestro pecho no es bodega, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te agradezco, doctora, te agradezco, Jorge. Estamos al pendiente. Hasta luego, Vicente. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a ambos. Gracias por entrarle a hablar sin pelos en la lengua, sin censura.